Bien, vamos a comenzar la siguiente mesa de estas audiencias públicas en relación a la construcción de la legislación nacional de justicia penal para adolescentes. Me da mucho gusto tener la presencia en esta mesa de, en primer lugar, a Tania Ramírez Hernández de CIDE. ¿Cómo estás? Igualmente a Carlos Ríos Espinosa. Carlos, mucho gusto en participar contigo aquí. A Alejandro Carlín Balboa, juez de garantías de adolescentes en el Estado de Nuevo León, muchas gracias. Por supuesto también en representación de Ricardo Bucio Mujica, que es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a Francisco Castellanos, muchas gracias por su asistencia. Y también por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eres de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, todavía no le cambian, ¿verdad? Bueno, Montserrat Rizo, muchas gracias, Montserrat. Bueno, con Carlos, que es una especialista de justicia penal para adolescentes, tenemos mucho tiempo de estar encontrándonos en la construcción de, entre otros temas, también particularmente lo que tiene que ver con la justicia, el sistema, la justicia para adolescentes. Creo que esta mesa va a tratar muy bien el tema que tiene que ver con la prevención social del delito y en el marco del propio sistema de justicia. Hay 4 cuestionamientos que se hacen respecto a este tema, que tiene que ver cómo se puede observar desde el enfoque del sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la relación que tiene este sistema que está inscrito como el mecanismo adjetivo, en la parte adjetiva que concreta la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que recién acabamos de aprobar y entrar en vigor. Realmente es muy grato ver que el sistema poco a poco va abarcando los distintos quehaceres que tienen que ver y que se relacionan con los derechos de niñas, niños y adolescentes, y entonces es muy importante la observancia desde este aspecto de la política pública y por supuesto su relación con el sistema de justicia. Otro aspecto importante de preocupación en esta mesa es también cómo entendemos, qué estamos pensando, qué podemos trabajar para seguir aterrizando las directrices de RIAD, por ejemplo, en cuanto a la prevención social del delito y particularmente desde el enfoque del sistema de justicia especializado de adolescentes y además un tema que ha creado una preocupación y una dinámica de discusión a veces no coincidente. Yo creo que es una de las partes que tiene mayor discusión respecto a cómo tratar las adicciones y fundamentalmente cómo verlas en el marco de una comisión de delito. Es uno de los temas que más ha creado polémica de manera clara y precisa, y entonces necesitamos trabajar sobre cómo tenemos que resolver en la ley, cómo tenemos que atender también las distintas opiniones, que insisto, no todas son coincidentes, son algunas incluso contrapuestas, pero tenemos que en estas audiencias reflexionar qué es lo mejor para las y los adolescentes, sobre todo a partir del mandato del 18 constitucional, buscar alternativas que permitan la no criminalización de los chicos, que permitan su reinserción social, que permitan también a través de todas las políticas que están obligadas las autoridades en los distintos órdenes y ámbitos de gobierno,
para garantizar que estos jóvenes tengan una alternativa de vida distinta a la que, por cierto, los llevó a enfrentar a la justicia, o los está llevando, los puede llevar a enfrentar la justicia por la presunción, hasta que no se compruebe lo contrario, obviamente, de una comisión de delito. Y bueno, y finalmente otro de los temas importantes en esta mesa con estas personalidades que me acompañan y que me voy a permitir conducir es todo lo que también nos preocupa, cómo vamos a incidir en la armonización de las leyes. Esos serían, digamos, los temas, los ejes que van a tocar ustedes, que les invito de manera muy respetuosa que podamos hacer planteamientos muy concretos en función de lo que yo acabo de plantear, para que nos dé incluso la posibilidad de tener una o dos rondas más, ¿sí? Es más que tener una intervención de un ensayo, qué sé yo, sino que entremos a lo que yo he planteado para que ustedes desde su enfoque, desde su expertise, nos puedan dotar de las respuestas a estos interrogantes, de tal manera que incluso pueda también sentirse aquí en esta mesa el debate. Yo creo que la audiencia va a tener un gran éxito si nosotros incidimos en una reflexión de esta manera y no tanto a partir de la lectura de un ensayo o de una intervención. Ustedes son personalidades con una gran experiencia y sé que además entienden perfectamente bien, saben, porque escucharon la primera parte de las primeras mesas de estas audiencias, por donde hay que entrar para seguir retomando los asuntos de mayor preocupación, las cuestiones que tienen mayor polémica y los retos que tenemos y debemos considerar, insisto, en esta legislación que va a surgir desde el Congreso de la Unión. Pues, si me permiten, empezaríamos primero contigo, Carlos. Empezamos de allá para acá, ¿te parece bien? Ya ni les consulté si querían estar así. Como tú me indiques. ¿Sí? Bueno, empezamos con Carlos, después seguimos con el señor juez, y luego seguimos contigo, Paco, y seguimos contigo, Tania, y después con usted, Monse. ¿Le parece? Y luego podemos dar la vuelta, pero para que podamos comenzar el debate. Tienes toda la palabra. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, agradezco antes que nada tu conducción. Ciertamente el sistema de justicia para adolescentes que tenemos en México pues debe mucho a la senadora Angélica de la Peña. Recuerdo aquellas discusiones que tuvimos ya en aquel lejano año del 2005, ¿no?, para la creación del sistema, la primera base constitucional que existió precisamente para la adopción de un sistema de responsabilidad penal de justicia para adolescentes con las características que señala el derecho internacional de los derechos humanos en este tema. Me gustaría centrar mi discusión en los planteamientos que ha hecho la senadora Angélica de la Peña sobre, bueno, el tema de la prevención social del delito, del sistema de justicia para adolescentes, y el primer tema que creo que tenemos que tener como eje para los efectos de lo que vamos a discutir en esta mesa es pues ya algo que está realmente muy explorado por el derecho internacional, que es la nítida distinción que tiene que existir entre los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes y los sistemas de responsabilidad penal, ¿no? El tema de la prevención social del delito, por supuesto, recorre, por decirlo así, tangencialmente ambos sistemas, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, pero sin hacer deslizamientos de un sistema de protección a un sistema de responsabilidad, ¿no?, que eso es precisamente lo que caracterizó al sistema tutelar de justicia para adolescentes, que pues tanto trabajo ha costado superar, sobre todo desde el punto de vista actitudinal, ¿no?, de los operadores del sistema de justicia, siempre a pesar de que pues la doctrina de la protección integral de Naciones Unidas pues ya se ha consolidado, bueno, precisamente con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño ya en 1989,
Seguimos hoy por hoy en 2016, casi más de 30 años, ¿no? Han pasado, seguimos con estos deslizamientos y con estas actitudes que todavía es difícil poder superar del todo, ¿no? Entonces, así es que uno de los primeros temas que habría que ver es precisamente la necesidad de hacer la distinción de hoy. Una de las ponentes decía, bueno, es que el derecho del sistema de justicia penal para adolescentes es un derecho de autor, y bueno, ahí muy acertadamente después planteó una corrección, ¿no?, de este tema. No debe ser un derecho de autor, es precisamente un derecho de culpabilidad, ¿no? Y todo lo que queremos concentrarnos en hacer es precisamente tener garantías del debido proceso para los adolescentes en conflicto con la ley. Dicho lo cual, ¿no?, pues sí habría que considerar que dentro de lo que es el sistema de justicia para adolescentes, tal como lo ha definido en sus alcances, tanto el Comité de los Derechos del Niño en su ya famoso Observación General número 10, como la propia Suprema Corte Mexicana en la resolución a la acción de inconstitucionalidad 37-2006, pues ciertamente la prevención es una parte integrante del sistema, ¿no? Pero por supuesto, cuando hablamos de prevención, siempre tenemos que tener la precaución de no nuevamente deslizarnos hacia un sistema que tenga características tutelares, ¿no? Entonces, eso es un tema clave, ¿no?, que creo que en el diseño normativo que hoy por hoy está teniendo lugar en el Congreso de la Unión, pues se tiene que precisamente hacer un énfasis muy especial en él, porque ciertamente existe ese riesgo, ¿no?, que, bueno, sobre la base constitucional que ya tenemos, tanto en el artículo 18 como en el propio artículo 4 de la Constitución, pues son los que nos señalan esas esferas que vamos a tener que ver con este tema, ¿no? Así pues, la prevención, si bien es parte del sistema de justicia para adolescentes, tal como lo ha definido tanto la Corte como el Comité de los Derechos del Niño, pues sí tiene que tener ciertas características que están o vienen definidas por pues las directrices del RIAD, ¿no?, que como saben, aunque son derecho emergente, ¿no?, sin duda están también disciplinadas y gobernadas por los principios generales de un sistema de responsabilidad que busca precisamente fincarse en la culpabilidad, ¿no? Entonces, los ejes orientadores de la política de prevención, pues, tienen que basarse en esos principios generales de la doctrina de la protección integral y no nuevamente deslizarse hacia un sistema de carácter tutelar. En ese sentido, si nosotros atendemos, por ejemplo, a las directrices, ¿no?, y lo que plantean respecto de cómo se tiene que organizar el sistema de prevención social del delito, pues fundamentalmente se plantean dos principios que voy a retomar. Por supuesto, ustedes saben, en el artículo 1, las directrices del RIAD, pues plantean una serie de estándares muy importantes para el diseño de la prevención social del delito, pero lo que sí debe tenerse en cuenta para los efectos de la interpretación de las normas sobre prevención social es que los adolescentes nunca deben ser considerados como meros objetos de socialización o control, ¿no? Que eso, en definitiva, es un riesgo que hemos visto y, bueno, prácticas que se han dado en otros entornos culturales, ¿no?, que por la vía de mecanismos alternos, mecanismos de justicia restaurativa, en fin, se ha creado, y bueno, no estoy diciendo que lo sean, pero en los hechos así ha sucedido. Por ejemplo, en la jurisdicción estadounidense, en la década de los 70s y 80s, se inició un movimiento importante hacia tratar de minimizar la encarcelación o encarcelamiento de prisioneros, y se crearon todos estos sistemas paralelos de control, ¿no?, que en definitiva se convirtieron desafortunadamente en formas de intervención, ¿no? Es un relato que
Por ejemplo, criminólogo sudafricano Stanley Cohen, en su famoso libro Estado del Control Social, pues planteaba como este mecanismo alternativo de retícula de control, ¿no?, que se estableció por la vía de estos mecanismos no judiciales, no más informales, ¿no?, pero que sí en algún sentido no cumplían con los estándares de mínima intervención, ¿no? Entonces ese es un primer planteamiento que habrá que hacer, ¿no? Todos los mecanismos de prevención, por supuesto, forman parte del sistema, pero ninguno de ellos debe convertirse en una forma de considerar al adolescente como un objeto de control social, ¿no?, o un mero objeto de control social. Eso es algo clave, ¿no? Uno de los temas que, por supuesto, en el tema de las prácticas, de las mejores prácticas en materia de justicia para adolescentes, pues está la idea de mantener a los adolescentes pues lo más alejados posibles del sistema de justicia, ¿no? Entonces, sí, una de las recomendaciones que por supuesto se da sobre este punto es intentar que y este es un mecanismo que también recomienda las directrices del RIAD, en considerar que ciertas conductas que se podrían considerar como pues no idóneas, ¿no?, o inadecuadas por parte de los adolescentes, pues lo mejor es considerarlas, algunas de ellas, como forma, ¿no?, natural de crecimiento, y por supuesto como una forma más que, si se le da no tanta atención desde el punto de vista del derecho penal, pues tenderán a desaparecer con el tiempo, y no sería pertinente en ningún sentido hacer una intervención muy directa, porque nunca hay que desestimar que el derecho penal tiene en sí mismo un efecto criminógeno, ¿no? Me parece que pues ya la famosa corriente de la criminología crítica, y precisamente con la teorización que ha hecho pues no sé, autores como Alessandro Barata y otros grandes criminólogos críticos, ¿no?, que han señalado, bueno, la importancia de considerar cómo ponemos etiquetas a las personas y cómo las normas en algunas ocasiones se convierten no en normas que regulen conductas, sino que son las normas mismas las que producen un estado definitivo de cosas, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho que las normas del sistema sean realmente reguladoras de conductas, pero no constitutivas de estados, ¿no? Y eso es un peligro que siempre se puede tener con los sistemas de prevención cuando estos son muy fuertes, ¿no?, cuando no están directamente relacionados con la sanción de conductas que sí admitan una determinada culpa, ¿no? Esto lo señalo porque precisamente creo que en la legislación de justicia para adolescentes que se está hoy por hoy trabajando, pues sería muy adecuado no incluir un capítulo de prevención social del delito. Yo creo que si nosotros atendemos a cómo está planteado el tema desde el comentario general, de la observación general del comité y de la propia sentencia de la Corte Mexicana, pues yo creo que el tema de la prevención, como ataca temas más bien sociales, ¿no?, debería, sí, insisto, ser considerado como esta frontera tangencial entre el sistema de protección y el sistema de responsabilidad. Es así que creo que ciertamente tiene que haber una política pública en materia de control de adicciones, ¿no? Tiene que haber una política pública para evitar esas circunstancias sociales, dirigidas por supuesto al entorno social y no al individuo, ¿no?, como tal, ¿no? Es decir, y eso es lo que nos permitiría superar el peligro que constituiría en crear o establecer mecanismos que nos puedan otra vez deslizar, ¿no?, hacia un sistema de autor en la justicia para adolescentes. Bien, yo con esto terminaría mi primera intervención, porque además se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el señor juez Alejandro Carlín, juez de garantías de adolescentes en el Estado de Nuevo León. Sí, les pido, si logramos tener una
síntesis nos podría permitir para que no se nos junte la otra mesa, ¿les parece? Por favor, muy bien, Carlos, gracias. Bueno, señor juez, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues el tiempo es corto y tomando la dinámica que nos menciona la senadora, voy a tratar de ser breve, sin embargo es un tema que ha causado mucha discusión en relación a los tribunales de tratamiento de adicciones. Primeramente, quiero decir qué nos tiene aquí, que sabemos que hay dos proyectos o dos iniciativas de ley nacional, o una ley nacional, una iniciativa de Código Nacional, para uno de los, ambas coinciden, si se advierte la exposición que hacen o los razonamientos que hacen para hacer esa propuesta, es homologar o estandarizar el proceso de adolescentes. Y yo creo que de ahí partimos, que es algo muy satisfactorio, porque no obstante que hubo esa reforma constitucional en el año 2005, en diciembre, y yo tengo conocimiento que aproximadamente 18 estados trataron de adecuar su normatividad. Sin embargo, esa normatividad está algo extraña, porque es entre un sistema tutelarista y un sistema garantista, y donde todavía hay figuras por ahí que no coinciden con una protección verdadera de derechos del adolescente. Entonces, yo creo que partimos de ahí. En relación a las dos iniciativas, que también advierto, que una señala que se compone por 5 libros y la otra señala que se compone por 4. Ambas, en el segundo libro, son coincidentes en señalar los medios de solución de conflictos o salidas alternas para la solución de conflictos, o medidas alternas para la solución de controversias, así lo denomina un proyecto y otro, pero ambos lo señalan en el segundo libro. Y en uno de ellos, que es en la ley nacional, en el proyecto se establece lo que es el Tribunal de Tratamiento de Adicciones para Adolescentes. Este es un tema, si les menciono, sabemos poco conocido en el tema de adolescentes a nivel nacional e incluso a nivel Latinoamérica, y les quiero comentar que en el caso de Nuevo León ya iniciamos con ese Tribunal de Tratamiento de Adicciones en Adolescentes desde el año 2014. Iniciamos primeramente haciendo un convenio marco entre instituciones que iban a participar. Un convenio, en estas instituciones participa el Poder Judicial, participa la Defensoría Pública, el Ministerio Público, Seguridad Pública y Salud, la Secretaría de Salud, porque sabemos que si hablamos de adicciones es un tema definitivamente de esa área de salud y no podemos desconocerlo. ¿Con qué fundamento iniciamos un Tribunal de Tratamiento de Adicciones? En el caso de Nuevo León, en el 2006, cumpliendo con la reforma que existió para el 18 constitucional, se inicia bajo un sistema acusatorio, lo cual nos permitió ya tener un sistema de audiencias en donde teníamos como una salida alterna el beneficio de la suspensión del proceso de prueba, lo que ahora ambos proyectos de Ley Nacional y Código Nacional señalan como suspensión condicional del proceso. Es ahí donde, cuando cumplen los requisitos, y en el caso de Nuevo León los requisitos es, primero, que no fuera considerado como grave, que se cubriera la reparación del daño, que el adolescente aceptara alguna parte o su participación en el hecho, y que no tuviera ese beneficio en un proceso diverso, es decir, que fuera la primera ocasión que se le otorgaba ese beneficio. Luego de que reúne esos requisitos, entonces es una suspensión del proceso, hay que imponerle alguna obligación, y esa obligación señala someterse a un tratamiento para su adicción. Este aspecto que tenemos en Nuevo León, y que ya tenemos la experiencia de 1 año, 2 meses, donde ya estamos con participantes, observamos que en la ley, en el Código Nacional, que no establece, en el proyecto que no establece el Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, señala la suspensión condicional del proceso, y como obligación señala someterse a un tratamiento para su adicción. Entonces es ahí donde partimos. Sí, tenemos a un adolescente y advertimos que hay una problemática de la adicción que presenta con el delito que ha cometido. ¿Por qué sancionarlo privativamente o de una manera privativa? Estamos tal vez la mayoría de acuerdo en el sentido de que no es lo idóneo. Por otra parte, también
en algún momento han dicho, bueno, y si no se someten a tratamiento de adicciones porque estás estigmatizando la adicción. No estigmatizamos la adicción. El por qué no la estigmatizamos, primero, es un modelo o es un programa voluntario en donde se le hace el conocimiento al propio adolescente, porque hay que escuchar al adolescente y a los padres en relación a el apoyo que se le puede dar si se somete a un tratamiento para su adicción. Este tratamiento es muy importante porque he escuchado que dicen es que es un aspecto que no le corresponde al juez. Definitivamente, un área de la adicción, quien es el especialista, tal vez sea un psicólogo, un psiquiatra, y por ello, quien participa en el grupo para dar un tratamiento de adicción es precisamente un equipo terapéutico compuesto por psicólogos, compuesto por trabajadores sociales. Además hay un paidopsiquiatra que tiene la especialidad en niñas, niños y adolescentes en el área de psiquiatría. Está presente el Ministerio Público, está el defensor, está el juez y un policía que además tiene unas características especiales precisamente para no estigmatizar a ese adolescente. En ningún momento está vestido de policía. Sí, en algunas ocasiones puede acudir a revisar el domicilio de ese adolescente para ver algunas situaciones que se presenten y que puedan facilitar ese apoyo que se le da al adolescente de forma terapéutica. Y en este caso, el juez, una vez que tiene conocimiento de todas estas circunstancias, se hacen preaudiencias en las cuales participa todo el grupo y se toman las decisiones no por el juez, se toma por todo el equipo y se decide, en principio, una evaluación que realiza el psiquiatra, la realiza el equipo de tratamiento, quien proporciona ese tratamiento, y determina si de acuerdo al tratamiento que ese equipo tiene para su adicción es apto ese adolescente para ingresarlo. Para esto, primero, antes de enviarlo a esa evaluación para el equipo de tratamiento o donde se otorga el tratamiento, fue de forma voluntaria en que aceptó este adolescente y los padres. Luego de que se tiene el resultado del psiquiatra, del equipo de tratamiento, se determina si es apto o no. Además se hace también una evaluación de campo por parte del policía, en donde observa algunos aspectos del domicilio del adolescente por diversas circunstancias que va a tener que llevar a cabo el policía de vigilancia. Y en este caso, una vez que se reúne el equipo, determina si se admite o no. Parte del tratamiento que se da no necesariamente tiene que ser un internamiento. Hay un tipo de tratamiento para adicción, pero dependerá de la severidad de esa adicción que presenta. Pudiera ser que requiera de algún internamiento, pero normalmente es la última opción y no es un internamiento como una sanción, porque si los padres y el adolescente en algún momento no aceptan ese tipo de tratamiento que requiere por el grado de adicción que presenta y que va a un internamiento, en cualquier momento ellos pueden decir no aceptamos ese tratamiento. ¿Y qué es lo que procedería? Continuar el proceso normalmente ordinario. Otro tratamiento que también se les proporciona es que, dada la adicción que presente, va a consulta externa. En este caso va en ciertos días de la semana con su psicólogo, con trabajadores sociales, en donde tienen diversas actividades, tanto además del área terapéutica, deportivas, educativas, en este caso culturales, y se trata con ellos. Cada semana se hace una audiencia en la cual el juez con el equipo se reúne y va viendo los avances que tiene ese adolescente. Y en algunos momentos se hacen recomendaciones a los padres, se hacen recomendaciones a los propios adolescentes. Un aspecto que considero oportuno mencionar es, si ese adolescente presenta una adicción, partimos de que la adicción es una enfermedad. ¿Hay recaídas? Sí. El motivo de que exista alguna recaída
no se le sanciona por el hecho de que existan esas recaídas. Se verifica cuál es el motivo o el factor que está provocando en algún momento esas recaídas y se le apoya por el equipo terapéutico. El juez es quien dirige ese equipo terapéutico y está la figura de autoridad que en algún momento sí trabajamos con sanciones que en ningún momento pueden ser privativas de libertad, porque por ahí en algunos momentos se ha dicho que les ofrecemos a los adolescentes o ingresas al tratamiento o vas a quedar detenido. En ningún momento, inclusive bajo la regla que estaba conforme al 18 constitucional antes de la última reforma, que decía que únicamente por delito grave podía ser privado de su libertad, en el beneficio de suspensión del proceso a prueba que tenemos para ingresarlos al Tribunal de Tratamiento de Adicciones, uno de los requisitos es que no sea delito grave. Entonces en ningún momento hacemos ese intercambio de decir ingresas o si no se te va a privar de la libertad. Por ahí también en algunos momentos se ha dicho que cuando se les ofrece, si el adolescente no tiene algún dinero para pagar alguna fianza, estamos frente a un sistema acusatorio en donde ya no se habla de fianza, en donde tal vez como medida cautelar está una caución. Sin embargo, para aplicar una medida cautelar de ese tipo hay que justificar la necesidad de cautela, que de acuerdo al sistema acusatorio es riesgo de víctima, sociedad o peligro de fuga. Entonces en ningún momento hacemos ese intercambio. ¿Qué sucede aquí entonces? Cuando damos ese tratamiento al adolescente, además vemos a los padres, en este caso, y se trabaja con los propios padres, se hace un equipo en el cual cada semana se está haciendo esas visitas con el juez tiene una cercanía directamente con el participante y en relación a la mínima intervención también les comento, ahí efectivamente estoy de acuerdo en que debe de haber una mínima intervención, sin embargo en este caso la intervención que está teniendo el juez es por la voluntad del propio adolescente y de los padres. También les señalo que en todo momento se respetan los derechos humanos del adolescente. No podemos violentar derechos humanos, no obstante que exista algún consentimiento y que digamos es que el programa es voluntario y tú quisiste someterse a estas obligaciones. El programa está diseñado en todo momento para llevar a cabo esa protección. Finalmente, porque se me acaba el tiempo, quienes egresan de este Tribunal de Adicciones, se tiene médicamente establecido y justificado de una forma científica y se ha previsto que quien deja de consumir 300 días continuos y además se les practican pruebas antidoping, estas pruebas es con voluntad, en ningún momento se obliga, en este caso 300 días sin consumo y egresan. Para cuando llegamos a ese número, en el caso de Nuevo León tenemos actualmente 2 adolescentes que han egresado y ha cambiado totalmente la cuestión de la vida de él, de la familia y también, aclaro, sin llegar a un sistema paternalista, porque como dice el maestro Carlos, es una línea muy delgada y tienes que tener mucho cuidado para no volver o no ir hacia atrás a un sistema paternalista. Es una característica muy especial que debe tener el juez, cuidando en todo momento la protección del adolescente bajo derechos humanos, cuidando la protección de la víctima, pero no llegar a un sistema paternalista. Entonces, ese es el avance que ha tenido Nuevo León. Actualmente tiene 8 participantes y sabemos que Chihuahua también tiene este Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Por ahí tenemos conocimiento que el estado de Chiapas también ya tiene interés y además tenemos Tribunal de Tratamiento de Adicciones de adultos que en algún momento tomamos algunos aspectos como referencias, pero estamos conscientes de que el trabajar con adolescentes es totalmente distinta, todos los aspectos que vemos con adolescentes que con un adulto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Si es tan amable, Francisco Castellanos, si eres tan amable, él es director de coordinación interinstitucional del Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez. Bienvenido. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias por la invitación y un gusto de compartir con compañeros de batalla de hace muchos años en estos temas. Parece que a veces somos como los mismos, pero bueno, eso nos tocó, entonces hay que hacerlo y hay que hacerlo lo mejor que podamos. Sí, quisiera hacer, por las cuestiones del tiempo,
un señalamiento puntual de aspectos que me parecen importantes considerar en este proceso para que tengamos un buen resultado, una buena propuesta legislativa en este tema. En primer lugar, yo creo que un punto que poco se ha tratado y que estaba puesto desde la discusión con la reforma del 2005, cuando se logró que la redacción del artículo 18 fuera, se creará un sistema integral de justicia. Creo que hemos perdido un poco esa visión, porque entendíamos, había una reflexión, y quizás se necesite ampliarla, que el sistema lo forman varias instituciones del Estado mexicano, lo forman los jueces, lo forman las procuradurías, lo forman las defensorías, básicamente, por eso es un sistema de tribunales, y lo forman los sistemas de ejecución de las medidas, y alrededor de todos ellos pues hay otra serie de instituciones que coadyuvan o que están presentes, a veces las comisiones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, otras instancias que tienen que estar funcionando, como por ejemplo los sistemas de educación o las escuelas, que son los que van a garantizar precisamente dar los servicios propios que tiene el Estado para la reinserción de los adolescentes. Entonces, yo creo que ha habido en todo este proceso una escasa comprensión del sistema de justicia así, sistémico. Cada quien toma acciones por su lado. Hay temas donde vemos muy claramente, al seguir un proceso de un caso de un chico, donde, por ejemplo, si no existe la medida de un juez que vigila la ejecución de la sentencia, se desentiende totalmente, impone una medida y no se vuelve a saber nada del chico ni a tener contacto de él hasta que esa medida prescribe, termina o sucede algo, pero no hay esta vinculación, y yo creo que nos hace falta ese caparazón que mandata el trabajo conjunto de todas las instituciones para dar cumplimiento al principio del superior interés del adolescente. ¿Cómo sería entonces que vamos a dialogar a los encargados de los centros de internamiento, cuya ley les mandata 15 años o 20 años de prisión, con los jueces, o con los fiscales, o con los defensores? No solo el caso del chico, sino como una tarea del bienestar y del diálogo que un sistema de instituciones deben de procurar. Yo creo que ese tema está bastante dejado de lado, y creo que es causa de muchos de los problemas de la incomunicación y de la ruptura entre los procesos de las instituciones. A este respecto que comentaba Carlos Ríos, que es importante no regresar bajo el sistema de justicia a los enfoques de protección especial. Bueno, yo creo que también estamos viendo, por el proceso que lleva el país, que apenas estamos rehaciendo, relaborando un poco con esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se le está dando un lugar a la protección especial, es decir, a las condiciones de un adolescente que llega cuando han sido vulnerados sus derechos y que necesita atención. Pero tanto el sistema tutelar, que lo hemos deshecho con cuanto se ha podido, los sistemas intermedios tenían una razón de ser, de que estos sistemas se enfocaran muchas veces en actuaciones de tipo de protección, porque efectivamente las otras instancias no existían para dar atención, y cuando te llega un chico que ya cometió un delito, muchas veces viene acompañado de una situación familiar, de una situación escolar, de una situación de salud, que otras instancias del Estado mexicano no estaban atendiendo, y que entonces, al momento de que la puerta de entrada es el sistema de justicia, desde ahí se querían resolver otros asuntos. Hoy tenemos el desafío, al generar esta figura de la Procuraduría de Protección, de entonces vincular con los sistemas de justicia cómo va a ser que cuando te llegue un chico acusado por un delito y además le hayan sido vulnerados sus derechos, o sea víctima de violencia, o no tenga escuela, o tenga situaciones de salud, o no tenga familia, tenemos que hacer un match ahí muy claro para garantizar la protección integral del chico bajo dos sistemas. Eso es una tarea que tampoco nos hemos puesto a pensar, y que desde mi punto de vista tiene que ver con cómo los sistemas de justicia muchas veces, dice Carlos, se deslizan hacia otros parámetros, pero porque tiene que ver con la misma realidad que presentan los adolescentes. Yo creo que en este sentido
y nosotros que somos de reciente creación, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y que ahora estamos entrando como nuevos actores en esta discusión ya añeja más o menos añeja y reciente de la Ley de Justicia de Adolescentes, nos gustaría enfatizar algunas cuestiones. Bueno, nuestro papel sin duda será buscar que las opciones para los adolescentes sean las que de manera más clara garanticen, protejan, defiendan los derechos de los adolescentes que se encuentran en conflictos legales. Al respecto de las propuestas de ley, sí quisiéramos señalar que nos parece importante que las propuestas deben tener este marcado énfasis en lo que generalmente llamamos lo alternativo. Pero cuando se generó este concepto de cosas alternativas en justicia de adolescentes, lo alternativo es lo fundamental. En adultos, lo alternativo puede ser buscarle como una salida por otro lado. En adolescentes, el camino fundamental debe ser evitar la judicialización, evitar las medidas, buscar todas las formas alternativas que puedan llevar a cabo el proceso y el bienestar. Y lo hemos entendido mal porque jalamos desde el modelo de adultos al sistema de adolescentes. Entonces yo creo que en adolescentes lo alternativo no es alternativo, debe ser lo fundamental. Ahí entonces estamos desde la averiguación o los temas en procuración, como los procesos de medidas cautelares, todas estas medidas alternativas que ya se han comentado, incluyendo las que tienen que ver con adicciones y las medidas posteriores a la resolución. Lo fundamental y lo especializado, desde mi punto de vista, es todo aquello que marca diferentes posibilidades para el desarrollo de los adolescentes y el pleno cumplimiento de sus derechos. En este sentido, sí queremos insistir que también, y habiendo recorrido desde varios papeles en Reintegra, en la Secretaría de Prevención Social a través de los programas de colaboración internacional, y ahora es que no existe todavía en el país esta conciencia de la medida alternativa, por así decirla, en adolescentes. Muchas veces se resuelve y hay situaciones donde podemos estadísticamente comprobar que se están dando más medidas alternativas, pero no hay programas, no hay equipos de trabajo, no hay especialidad, no hay lugares, no hay acciones. Entonces es una grave contradicción porque se deja al vacío el proceso de los jóvenes. Y lo alternativo tiene que ver con una construcción muy clara de procesos sociales, de reconstrucción de procesos familiares, de procesos comunitarios que ayuden y que vinculen a los jóvenes a su reinserción social, y esto no lo estamos viendo. Creo que el sistema del DF es particular y aquí sí se ha logrado que tenga una dirección muy amplia sobre que le llaman la comunidad externa, para ver todos estos asuntos y la colaboración no solo de una, sino de varias organizaciones de la sociedad civil que asumen y que apoyan en los procesos de reinserción, pero en el resto del país esto no es así y es realmente una medida alarmante. Sí quiero precisar que es muy claro la convención cuando señala que los adolescentes requieren medidas y estas medidas deben ser con un enfoque interdisciplinario. El tema de las adicciones, del consumo de las drogas, sí es un tema asociado fuertemente a la población de adolescentes que comete delito, pero no es la materia fundamental de la justicia de adolescentes y no es la materia fundamental de las medidas de tratamiento. Por lo tanto, el modelo no puede ser un modelo que atienda en un enfoque de la salud. El enfoque de la salud ve a la persona como enferma, y a la persona enferma necesita un médico, y el médico necesita una medicina o un tratamiento. Y la convención, y cuando hicimos la modificación al artículo 18 dijimos que las medidas son para garantizar la plena reinserción social del menor, del adolescente a la sociedad y a su familia, y que le permite el desarrollo de todas sus potencialidades. Entonces no podemos pasar de este mandato constitucional a un modelo que ve a la persona y que ve al enfermo. Tenemos que ver modelos que apliquen para la integralidad de las necesidades que tienen los adolescentes y garantizar entonces de esa manera una
plena reintegración, y eso implicaría acciones mucho más potentes y fuerzas, cosa que yo sí veo, por ejemplo, en la ley del DF, una plena garantía del derecho al estudio. La ley del DF, no sé cómo se esté aplicando, pero sí menciona tal cual que los adolescentes retomarán sus estudios. Eso es fundamental porque el estudio es lo que nos está mandando la inserción social de los adolescentes. Entonces, eso, prepararlos para el mundo del trabajo, porque si no resuelven su situación económica van a reincidir, porque el mayor delito que se comete en este país por los adolescentes es el robo, es la situación económica. Ahí debe estar focalizada, y la atención a las adicciones como parte complementaria, más no como el eje de trabajo en las medidas de reintegración. Y por último, estamos de acuerdo en que también hay una coincidencia con los temas de prevención de la violencia y la reintegración social. Estamos hablando de dos enfoques diferentes, de dos políticas diferentes. Ahora está muy desarrollada la política de prevención, sobre todo en este sexenio, pero cuando hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria, nos encontramos desde la mirada y el lenguaje jurídico y criminológico con que la prevención terciaria, que aquí se dice, es la reinserción social de la que habla el derecho penal. Entonces, ahí nos estamos encontrando. Para este enfoque la prevención es evitar mayores daños, para este es reponer a la gente de nuevo en condiciones de garantía de sus derechos, de una vida plena en la sociedad. Entonces ya lo hay, lo que pasa es que tenemos que entender muy bien los marcos, los niveles, a quién le toca cada cosa. Yo sí estoy por la opción de que aparezca el tema, no sé si en un capítulo o en dónde, el tema de la prevención, pero hay que hacerlo con una manera muy especializada. Gracias. Muy bien, gracias Francisco. Continuamos con Tania Ramírez Hernández de CIDE, por favor, si es tan gentil. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias a todos y todas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo me voy a centrar un poco en el tema de los resultados de los tribunales de tratamiento de adicciones para adultos como un antecedente de lo que podemos analizar y aprender ya para implementar este modelo también en el sistema de justicia penal para adolescentes, y algo de lo que ya existe sobre, a pesar de que el programa efectivamente es muy reciente y es complicado evaluar los resultados, sí es importante ver los primeros meses de operación del programa en Nuevo León y en Chihuahua, qué nos está indicando y en dónde podemos mejorar y hacia dónde podemos ir en caso de que se decidiera incluirlo, ¿no? Bueno, pues como bien lo señaló el juez, en México un tribunal para el tratamiento de adicciones es un mecanismo de justicia alternativa que permite que una persona que cometió un delito no grave y que se acredite que está bajo el influjo de drogas o bien que cometió el delito para conseguirlas, se le da la oportunidad de someterse a un tratamiento bajo supervisión judicial y bueno, pues esta supervisión judicial es directa, es periódica y efectivamente en todos los estados donde se está implementando actualmente existe una coordinación entre el sistema de salud y el sistema de justicia. Bueno, aquí lo importante y como lo mencionó el juez, los supuestos, bueno, pues que se trata de primodelincuentes, tanto en adultos como en menores, que acepten la entrada al programa bajo la figura de procesal de suspensión del procedimiento a prueba, que no se haya cometido con violencia, que haya un plan de reparación del daño, etcétera. En México se ha debatido mucho acerca de si son o no cortes de drogas, si estamos importando el modelo estadounidense que surgió durante la época del crack para atender a personas
consumidoras y poseedoras vitalmente. Yo creo que más allá de la discusión conceptual de si los TTA, los tribunales de tratamiento de adicciones, son o no son eso, creo que lo importante es ver la manera en la que están operando en México. En 2009 se instauró el primer TTA en Nuevo León, como un programa piloto. Esto no es un hecho aislado, hay una corriente muy fuerte impulsada por organismos internacionales como la OEA, la CICAD, para expandir este modelo a lo largo de Latinoamérica. Ya está funcionando en algunos países y bueno, pues en ese contexto en 2009 empezó el programa piloto en Nuevo León. Pasaron algunos años y es que esta administración federal decide retomarlo como un programa, como una política que piensa impulsar, y tienen el objetivo de para 2018 instalar al menos un tribunal de tratamiento de adicciones en cada estado de la República. Hasta ahora, bueno, ese se instaló en 2009 y el programa de Nuevo León ha ido creciendo, pero durante 2013-2014 se abrieron tribunales en 4 estados más: Morelos, Chihuahua, Estado de México y Durango. Me parece que está muy próximo a abrirse el de Chiapas. Ayer tuvieron todavía una capacitación, etcétera, y viene también con un tribunal de adicciones para adolescentes. Y bueno, pues yo he tratado de hacer un seguimiento de la operación de estos tribunales, más allá de la construcción del modelo y de las cosas que se dice acerca de si estamos copiando un modelo de cortes de drogas, etcétera, pero me parece que lo importante es ver los resultados. Traje una pequeña tabla que aparece por ahí. Vamos a ver los resultados de las cortes de drogas de los tribunales de tratamiento de adicciones de adultos durante estos años. No pongo ahí a Nuevo León porque básicamente el programa de Nuevo León para adultos es un programa que incluso un propio estudio diagnóstico de la OEA reconoce que es un modelo muy peculiar en el mundo, porque se está enfocando en violencia familiar, la relación entre violencia familiar y alcohol. Entonces me parece que es un fenómeno aparte. Ellos tienen muchas más personas que ya han sido atendidas, graduadas, etcétera. Me parece que es un fenómeno totalmente aparte, es lo que yo denomino como la fase piloto, y ellos, su implementación está mucho más consolidada, el aparato institucional es mucho más fuerte, pero quiero hacer énfasis en esta tabla a lo que denomino la fase de expansión de los tribunales de tratamiento de adicciones, que son básicamente los 4 estados que abrieron entre 2013 y 2014. Pongo Morelos, Estado de México y Chihuahua. No pongo Durango porque lamentablemente no hay información disponible y no he podido obtenerla de ninguna manera. Entonces, bueno, esa es una incógnita, pero funcionando, fijándonos en estos 3 estados, me gustaría mencionar, a ver, posesión simple de cannabis es el delito que más se atiende o que más se están enfocando en atender los tribunales para adultos. 56 personas han sido atendidas por eso, y otros delitos como robo, abuso sexual y violencia familiar en una cantidad menor. La siguiente es una gráfica, a ver si se le puede pasar, por favor, para ver que la posesión simple de marihuana, que además la posesión simple ya fue calificada en la resolución reciente de la Corte respecto al consumo lúdico de la marihuana como inconstitucional. Bueno, pues tal parece que los tribunales de tratamiento de adicciones, al menos en estos estados que menciono, pues están enfocando totalmente a perseguir o atender este delito, ¿no? Es el 82% de las personas que están en los tribunales de tratamiento de adicciones lo están por posesión simple, y solo en menor medida por otros delitos. Bueno, ahora en cuanto, me parece importante mencionarlo para ver el contexto en el que estamos funcionando, no hay
mayor información, no se ha hecho mayor evaluación sobre el funcionamiento de los tribunales de tratamiento de adicciones para adultos, y me parece que antes de buscar implementarlos o incluirlos en el sistema de adolescentes, sí habría que hacer una evaluación muy detallada de qué es lo que está pasando. Es complicado encontrar información, no se tiene, no es además comparable en términos metodológicos, es un poco complicado porque estos estados, por ejemplo, son de muy reciente implementación. En algunos estados hay gente que todavía no se ha graduado, no ha concluido el programa, otros han sido expulsados, entonces resulta complicado, pero me parece que debería ser un paso fundamental antes de la posible inclusión de este tipo de mecanismos en el sistema de adolescentes. Ahora, para pasar a los tribunales de tratamiento de adolescentes, bueno, efectivamente existe en 2 estados de la República. En Nuevo León empezaron en febrero de 2015 y en Chihuahua también en 2015. Chihuahua actualmente no cuenta con un manual de operaciones como sí lo tienen todos los demás estados, ni para el Tribunal de Adultos ni para el Tribunal de Adolescentes, y aún así, bueno, están implementando el programa. Me gustaría mostrarles, porque aquí sí, en Nuevo León, por ejemplo, el funcionamiento, la operación es completamente distinta a la de adultos en términos de los resultados. Aquí sí, yo tengo el dato de que son 12 personas que han estado participando, que han sido participantes del programa. De estas 12, las 12 estuvieron atendidas por posesión simple. En Chihuahua, de los 18 candidatos, 18 igualmente por posesión simple y solo 1 por robo agravado. En la siguiente gráfica, entonces tendríamos que, pues, la posesión simple ocupa el 97% de los casos que están atendiendo nuestros tribunales de tratamiento de adicciones en el caso de adolescentes. ¿En qué se traduce esto? Bueno, son adolescentes poseedores simples. ¿A qué se refiere esto? Que no se les pudo, conforme al artículo 477 de la Ley General de Salud, se acredita posesión simple cuando no hay fines de distribución aún gratuita ni fines de venta. ¿Eso qué significa? Que bueno, pues traían alguna cantidad de cannabis en lo particular, superior al monto que permite la tabla de la Ley General de Salud, que es bajo, de acuerdo a los estándares internacionales, y ese es su único delito, no hay ningún otro delito que se esté persiguiendo. Esto obviamente a mí me deja una fuerte preocupación en torno a, bueno, queremos atender a los adolescentes que están consumiendo sustancias. Pues sí queremos atenderlos, pero me preguntaría si el mecanismo adecuado es mediante la judicialización y la entrada al sistema penal de los mismos. No hay otro delito concurrente, no robaron bajo el influjo de alguna sustancia. El único delito que cometieron los adolescentes que están actualmente en este programa es la posesión simple, y me parece que ahí hay que poner fuerte atención. Traía algunas recomendaciones. La primera es, estoy ya sobre tiempo, pero la primera es básicamente no enfocarnos a la posesión simple. En cuanto a otros delitos, bueno, habría que estudiarlo caso por caso, pero me parece que lo primero es no perseguir la posesión simple, es una forma de recriminalizar a estos jóvenes. Intervenciones de otro tipo, si lo que queremos es ayudarles, abrir las opciones de tratamiento. Nuestros TTAs de adolescentes y de adultos están enfocados y están basados en tratamientos, basados en abstinencia. En el mundo hay muchas clases de tratamientos, efectivamente no se castiga en los de adolescentes las recaídas, pero en los de adultos sí, se castiga, muchos han sido arrestados o expulsados del programa. Y bueno, pues hay algunas otras recomendaciones, pero estoy sobre tiempo, básicamente eso es lo que quería señalar. Muy bien, muchas gracias, Tania. Vamos a continuar con la maestra Montserrat Matilde Rizo, que ya viene de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Por favor, si está. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la oportunidad, la invitación de estar el día de hoy aquí en esta audiencia pública.
Yo voy a ser muy concreta, mi participación va a ser para compartirles lo que día a día se vive en una comunidad para adolescente, y si estamos hablando de prevención del delito también es importante que primero empezar con atención para prevención de una violencia institucional hacia los adolescentes. El sistema de justicia para personas adolescentes y adultas ha ocupado un lugar especial en el despliegue de acciones laborales al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque se han identificado sistemáticamente violaciones a derechos humanos de este grupo de población. ¿Qué es lo que podríamos prevenir o no esperar? La implementación o contemplar programas asistencialistas que estén descoordinados entre sí, que carezcan de una visión que coadyuve a un desarrollo para la reinserción de las y de los adolescentes. Que se reproduzcan esquemas a nivel normativo o práctico que se están aplicando en las personas adultas privadas de libertad, y muy en particular quiero poner sobre la mesa el papel de los guías técnicos, que son hoy por hoy policías de la Policía Bancaria Industrial. Realmente es un guía técnico, esa persona, ese policía quien tiene esa capacitación con una visión de seguridad, quien debe de estar junto con los adolescentes en una medida. Lo ponemos y es una solicitud que hemos hecho como Comisión de Derechos Humanos a través de diferentes instrumentos y de diferentes vías para que se reconsidere qué perfil de servidor público debiera de estar con las y con los adolescentes. Otra cuestión a considerar y valorar con mucho cuidado, nos parece, qué es lo que pasa después de que las y los adolescentes cumplen 18 años. ¿Se van a incorporar entonces a un centro de adultos donde se van a exponer a condiciones más hostiles, quizás de mayor violencia de la que están en los centros o en las comunidades actualmente? ¿Qué esquema es el que se va aquí a privilegiar? También contemplar los mecanismos de atención a adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Y se está hablando del papel de la familia, que es muy importante en este sistema, pero también tenemos que ser conscientes de que hay adolescentes que viven en situación de calle. ¿Qué va a pasar ahí con los adolescentes migrantes que pertenecen a la comunidad LGBTI? ¿Cómo se va a dar esta atención? Yo creo que vale la pena aquí considerar en la ley. Y bueno, como les decía al principio, la prevención del delito, que es evitar toda la cuestión de violencia institucional. Y violencia institucional no solo es golpear, insultar, vejar, sino las condiciones de vida en las que se encuentran. Aquí yo creo que va a ser prioritario que las y los jueces que dictan estas medidas conozcan las comunidades para adolescentes, que sepan en qué condiciones están cumpliendo estas medidas, que sepan que las y muchos de los jóvenes hoy por hoy tienen que orinar en botellas porque no sirve el drenaje, tienen que dormir expuestos a condiciones que no tienen ventanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se involucren si eso es una forma adecuada de estar cumpliendo una medida bajo un esquema de protección a derechos humanos y de prevención del delito. La Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado en diferentes foros, como ya lo había comentado, y esto último sí constituye un obstáculo para conformar un sistema de justicia para adolescentes. El día a día se enfrentan las y los adolescentes con esquemas de violencia que no necesariamente tendrían que haber sido aprendidos fuera socialmente, sino que como autoridades no los prevenimos y se dan dentro de estos centros. Señalar que pues se tiene que aprovechar la oportunidad y voltear a ver a este grupo de personas privadas de libertad, tanto adultas como adolescentes que tienen
una medida, y meditar también sobre qué es lo que pasa. Ahorita estaban exponiendo sobre la comunidad o sobre las medidas en externación. Las medidas en externación, hoy por hoy, se dan pláticas en una oficina del gobierno del Distrito Federal, que está en San Antonio Abad, que carece absolutamente de ventilación, de luz y de condiciones. Entonces, para la Comisión de Derechos Humanos, esta oportunidad de poder traer este llamado a autoridades, que todos se involucren, todas las autoridades, es importante. Ya nos pronunciamos, hemos hecho recorridos, no solamente digamos en horario hábil, sino en un horario nocturno, y nos hemos dado cuenta de que quienes estemos involucrados para formar, para construir, para legislar un sistema de justicia para adolescentes, tenemos que conocer bajo qué esquemas y bajo qué condiciones se encuentran estas personas. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Tenemos un problema técnico, vamos retrasados media hora para la siguiente mesa. Entonces no vamos a hacer las preguntas. Yo quisiera de manera rápida, en un minuto, cada uno de ustedes una última intervención para que ya cerremos la mesa. Un minuto, por favor. Carlos, retos. Bien, sí, yo creo que retomando lo que planteé en mi intervención inicial, sí es importante que tengamos mucho cuidado a la hora en que legislemos todas estas medidas alternativas o de prevención, ¿no? Social de la delincuencia, porque bueno, uno de los planteamientos que por ejemplo hacía el señor juez ahora en su intervención es que en Nuevo León está autorizado en ciertos casos, ¿no? Aunque sea como último recurso, el internamiento de adolescentes contra su voluntad con consentimiento de sus padres, y eso es un modelo tutelar de justicia penal. Así es. Muy bien. Por favor, señor juez, un minuto. Sí, bien, en relación nada más a tomar el tema aquí, no, si hay internamiento de adolescente, Tribunal de Tratamiento de Adicción, pero para un tratamiento de internamiento tiene que aceptarlo el propio adolescente. Para un tratamiento de adicción, aclaro, no es sin su consentimiento. Todo es con la voluntad del adolescente, inclusive está ya algún adolescente que tuvo que ser expulsado porque había necesidad, dada la adicción que presentaba tan severa, de que llevara un tratamiento en internamiento. Los padres decían que sí lo internáramos y el adolescente dijo no, y no se internó, era el tratamiento que él requería y ya no pudimos ofrecer ese programa de Tribunal de Tratamiento de Adicciones y tuvimos que llevar el proceso ordinario y continuo. Muchas gracias, señor juez. Francisco. Sí, pues, recalcar que se trata de un modelo integral para todas las necesidades y todo lo que requiere un adolescente en esa etapa, que incluye la familia, la educación, la escuela, la preparación para el mundo del trabajo, etcétera. Y los modelos médicos se centran en la persona. Hay que tener algo más de interacción con el entorno, el modelo médico no lo ve, la reinserción sí debe de ver cómo la escuela ayuda, cómo la familia participa, cómo los jóvenes dejan de vincularse a grupos de riesgo como las pandillas, etcétera, para evitar la reincidencia. Ese es más un enfoque de justicia de adolescentes. Muchas gracias, Francisco. Por favor, Tania. Rápidamente, una cosa que se me pasó a decir, en Chihuahua, por ejemplo, se está dando un fenómeno que se ha documentado en otras partes del mundo, en el cual, bueno, se están dejando fuera a los adolescentes que tienen un consumo más problemático porque es más complicado que terminen con éxito el programa de tratamiento de estos tribunales. Me parece que es indispensable encontrar mejores mecanismos alternativos para estos casos, igualmente en el caso de adultos, y parte fundamental de ello es entrar
a la evaluación de los tribunales que ya tenemos y tratar de hacerlo con mejores prácticas, siempre buscando la mayor protección de los derechos de las personas. Muchas gracias, Tania. Por favor, Montserrat. El reconocimiento de las y de los adolescentes como sujetos de derechos y la obligación de todas las instancias para involucrarnos en este sistema de justicia. Muy bien, hemos terminado esta mesa, vamos a continuar con la siguiente mesa. Les agradecemos a todos ustedes su atención. Gracias, muy amable. Muchas gracias por su participación a todas y todos.